Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno entre los que le piden que corte el déficit y los que le dicen que dejen de endeudarse esta semana que tomó deuda de más a 100 años? A 100 años. A ver, creo que el problema que está atravesando el gobierno es que no tiene claro bien cuál es su esquema económico. Va un poco medio tanteando, va probando y se va dando cuenta que los resultados de lo que vienen haciendo no son buenos. Sobre todo en términos del deterioro social, sigue estando en una situación muy complicada. Estamos entrando entrando casi en la mitad de mandato, y a esta altura, si bien uno no puede esperar que los problemas estén resueltos, pero sí uno debería estar viendo ya un cambio de tendencia de algunas variables que hoy lamentablemente todavía no se dan, ¿no? Entonces... Pero parece, digamos, tomo el ejemplo de esta semana con el gobierno tomando deuda a 100 años, prácticamente al 8%, que vos tenés los economistas más de derecha que le dicen, basta, hagan el ajuste una vez, decídanse, el problema que tenés es un déficit fiscal y no tenés decisión política para cortar lo que hay que cortar, basta endeudarte para eso. Del otro lado, un montón de economistas que creen que en realidad lo que hay que hacer es incentivar el consumo, etcétera, etcétera, que también les parece, basta hipotecar el futuro, basta endeudarte. A ver, el problema es cómo plantea uno el esquema económico. Claramente el déficit fiscal es uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina, uno de los tantos que tiene, y vos tenés que ir a un esquema donde vayas achicando ese déficit fiscal. La clave es cómo encarás el problema. Si vos lo encarás por la vía del ajuste, significa que vos tenés que hacer caer 7 puntos tu economía para cerrar el déficit fiscal. Hoy el déficit fiscal está en torno de 7 puntos de producto. Hacer caer 7 puntos la economía en esta situación con un deterioro social tan grande que viene de años anteriores y este gobierno, si se quiere, lo empeoró, es prácticamente imposible. Lo que uno tiene que hacer es plantear un esquema económico que sea de crecimiento y en el crecimiento vos ir haciendo las acomodaciones que tengas que ver con gastos o mala asignación de recursos que puedas tener. Pero la clave es el crecimiento. Vos pensás que por cada punto que Argentina crece son 25.000 millones de pesos adicionales que le entre el Estado. Crece 4 puntos, vas a tener 100.000 millones. Mantenelo durante un par de años y bueno, vas a ir cerrando el déficit. Y en el medio sí, tema de tarifas, todos sabíamos que algo había que hacer. La clave era cómo lo hacías. Claro. Si lo hacías a lo bestia o lo hacías algo más gradual. Pero incluso las tarifas es como una trampa en el gobierno, por un lado. Gasta menos en subsidios porque sube las tarifas, pero a su vez la suba de tarifas lo que representó es que la gente consume menos, porque claro, los que tienen un presupuesto acotado, lo que se va a pagar la cuenta del uso de gas, dejan de consumir otras cosas, y eso hace que la actividad no se mueva y que el Estado no recaude. Correcto, y la única herramienta que está utilizando el gobierno para contener la inflación, porque esto te genera inflación más la inflación que venís teniendo estructural, es el aumento de la tasa de interés. Esa es la única política antiinflacionaria que tiene el gobierno. Cuando vos aumentás muy fuerte la tasa de interés, primero que no solucionás el problema de la inflación, porque Argentina no va a solucionar la inflación por la vía de la tasa de interés. Y segundo, que vos incentivás un esquema económico de especulación financiera. Es la famosa bicicleta financiera. Dejás de lado todo lo que es lo productivo, lo consumo, y te concentrás en sectores de la población más reducidos que tienen alguna capacidad de ahorro, que tienen alguna capacidad de utilizar estos mecanismos. Pero el común de la gente, el 80% de la sociedad, vive otra realidad. Una realidad que no le alcanza el salario, una realidad que va al supermercado y tiene que consumir cada vez menos, que tiene miedo a perder el trabajo, etcétera. Bueno, hoy se cerró, ¿no?, una planta con más de 500 trabajadores en PepsiCo, en la zona norte, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, cerquita de Bagó, que había cerrado poco antes. Conurbano de la provincia de Buenos Aires es claramente, digamos, a lo que apunta además Cristina Fernández de Kirchner. Son los sectores más golpeados y sobre todo por lo que es pérdida de empleo en el sector industrial. Cuando Macri dice, yo sé que hay sectores que no lo están percibiendo las mejoras, me parece que le está hablando a ellos. Sí, a ver, los sectores que ahora estás viendo las mejoras, o son sectores que el año pasado tuviste una caída muy fuerte, ejemplo construcción. Claro, por el frenazo de obra pública. Construcción caíste 11 puntos el año pasado. Ahora que recuperes 2, 3 puntos, digo, es algo razonable que recuperes, pero todavía ni siquiera cubriste lo que perdiste el año pasado. En términos de empleo, ¿qué te está pasando? Algo parecido. Estás empezando a recuperar parte de lo que perdiste el año pasado. Macri dice que ya recuperó todo. Sí, eso es cuando vos tomás en cuenta también monotributistas. Cuando vos mirás la serie, hay más creación de puestos de trabajo por monotributistas que
asalariados. Asalariado todavía estás abajo. Y si querés, el dato que nunca se habla, que es muy importante también, es que eso es para recuperar lo perdido. Pero vos pensás que todos los años, por el crecimiento de la población, tenés que crear 200.000 puestos de trabajo. Con lo cual, si vos vas a recuperar los 130.000 que perdiste el año pasado... Para estar en la misma condición que el año pasado por el ingreso de de la población al mercado laboral, necesitarías... 330.000 puestos de trabajo. Los 200 que crece natural, más los 130 que perdiste. Y estás muy lejos de eso. Eso es lo mismo que le pasó al kirchnerismo. El kirchnerismo en los últimos 4 años de gobierno no creó puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que perdías los recuperabas, pero cuando vos mirabas, estaba en una misma línea, en la misma cantidad de empleo. Pero a eso se le incorporaba todos los años nuevos desempleados que son estos que se van incorporando al mercado laboral, ¿no? Ahora, mientras tanto, Macri gana tiempo ¿sos de los que creen que va ganando tiempo tomando deuda, sin tomar una decisión de fondo sobre qué hacer? Sí, claramente los esquemas económicos que dependen del endeudamiento, tarde o temprano terminan mal. Esto no significa que sea la semana que viene o mismo el año que viene. Puede durarte, así como te duraron muchos modelos. El tema es cuando te cambia el humor del mundo, te cortan el flujo de dinero y ahí se te desatan crisis. Pero ¿tenía sentido tomar deuda a 100 años cerca del 8% para decir una señal a los mercados, miren, me prestan a 100 años? No, primero que creo que fue una mala decisión. Estamos hipotecando por varias generaciones una deuda muy cara. De un monto no tan alto con relación a la deuda total, ¿no? Pero 2.700 millones de dólares. Pero sigue siendo intereses que durante 100 años vas a pagar muy caros. Vos pensás que hoy el mundo está con una tasa casi del 0%, muy poquita. México hizo una colocación hace un par de años al 4,3. A 100 años. A 100 años. Irlanda, Bélgica lo hicieron al 2,3, menos del 2,5. Nosotros estamos colocando al 8. Y además es una inconsistencia respecto del mensaje presidencial. El mensaje presidencial dice, estamos mejorando. Bueno, si estás mejorando, se supone que el año que viene tu costo de capital va a ser más bajo. ¿Por qué no esperaste el año que viene? Sí, lo que dijo Me parece Caputo... que se contradicen entre lo que hacen y lo que están expresando, ¿no? Caputo decía que depende tanto del escenario de lo que pasa en Estados Unidos, que en realidad tampoco es claro si, ¿no? Más allá de cómo le vaya a la Argentina, no se va a encarecer el costo del dinero en el mundo. A Estados Unidos te puede subir un poquito la tasa, pero no te va a cambiar la relación. La Argentina está pagando 8 puntos, 7.9, una tasa muy elevada en términos comparativos con el mundo. Ahora, a todo esto el gobierno... Y en el medio no te sacaron de la economía de frontera y seguís y te mandaron a eso, mala noticia, ¿no? Estaban apostando mucho. Se está apostando mucho ahí y creo que... A volver a ser economía emergente. En economía emergente, que naturalmente eso te hace que baje tu coste de capital. Yo creo que el problema ahí es que el gobierno está apostando a un modelo que no da resultado y esto se sabe, se ve.